Eh, Mira, a lo largo del tiempo que dedico a la astrología dracónica, a veces hasta voy cambiando de idea. Estas cosas muy librianas, ¿no? Uno piensa a veces de una manera y después terminas pensando de otra. Y hay cosas que dentro de la astrología dracónica pueden sonar muy interesantes, que tienen mucha repercusión en la gente, como por ejemplo tratar de indagar en las vidas pasadas, pero como todo es incomprobable. Son cosas que uno puede ver, leer, especular y vos después de ahí a la prueba, salvo que tengas una sensibilidad especial que te permita recordar que fuiste en otra vida o que pudiste haber vivido en otro momento, me parece incomprobable. Pero de hecho, hay toda una teoría que lleva o avanza sobre ese tema de poder recordar las vidas pasadas. Ahora, cuando uno dice vida pasada, la carta draconia, la carta que se obtiene, no es una carta que se pueda reproducir en tiempo y forma. No hay una fecha, no hay un horario. Si yo esa carta la quiero encontrar, no la voy a encontrar. Por lo tanto, no es la carta, como muchos suponen, de mi vida inmediatamente anterior, ¿sí? Uno cree en la reencarnación. Se trata del cúmulo de experiencias que hemos tenido en nuestras posibles existencias, una, dos, 10.000, las que sean, hemos acumulado una serie de elementos que se ven reflejados en esa carta dracónica, que es un poco el bagaje que nosotros traemos, que nos determina a actuar. Mm. A partir de eso, a partir de pensar que esto es el bagaje de experiencias que nosotros traemos, da lo mismo pensar si esto es de parte de una vida pasada o es parte de nuestro linaje, que también influye bastante en la vida, nuestra procedencia, nuestra familia, aquello que traemos desde lo que nosotros conocemos como la casa 4, Mm. y también aquello que viene desde el inconsciente, porque nos predetermina mucho también toda esa situación. El inconsciente colectivo es un enorme bagaje de conocimientos y todo es parte de la simbología lunar. Mm. Entonces, yo creo que la carta dracónica es una carta muy importante desde el punto de vista de aquello que nos condiciona. Mm. A veces conscientemente, a veces no tan conscientemente, en hechos que a veces hacemos casi mecánicamente. Mm. Y después, a través de la experiencia que uno ha tenido buscando cartas dracónicas, creo que hay algo que está muy vinculado al destino, más allá de que a veces uno es reacio a creer en el destino inamovible que te marca la vida y demás, pero a veces los hechos te demuestran lo contrario, y tiene mucho que ver con el sincronismo, porque uno encuentra en la carta dracónica, en la relación que hay tanto en sinastría propia como con otros, Mm. y la comparación también de cartas dracónicas o dracónicas con trópicas, encontramos un sincronismo muy exacto que muchas veces en las cartas trópicas no se da. Nosotros en la trópica jugamos con los orbes, mucho orbe muchas veces, para poder explicar las cosas. La dracónica, por experiencia, a veces los orbes son muy reducidos, no hace falta buscar aspectos con orbes porque realmente los aspectos son muy exactos, ¿no? Mm. Bueno, básicamente me parece, dentro de lo que he visto de la dracónica, que es esto, es un bagaje informativo que procede de nuestro ser más profundo, muy relacionado con nuestras experiencias pasadas, con nuestro linaje y con aquello que nos precede, tal vez desde hace mucho tiempo, ¿no? Bien. Sí, yo lo que pude ver con mi mirada de astrología dracónica, de la cual no soy experta para nada, es que muchas veces aparecen cosas en la carta dracónica que explican conductas, actitudes, reacciones de una persona mucho mejor que la carta tropical, ¿no? Bueno, Claro, además, a veces uno busca mucha información en la dracónica y a veces está, pero a veces no es necesario tanto. Basta un pequeño detalle exacto. que marca la diferencia. Mm. Este, ejemplo, nosotros conocemos todos a Charly García acá en Argentina, a Maradona, dos personajes que a lo mejor tienen como hilo conductor aquello de ser excéntricos, diferentes, distintos, los que marcan la regla. Tal vez ahora no te puedo reproducir exactamente cómo era el aspecto, pero hay un vínculo entre el Urano dracónico y su luna. Entonces, cuando vos ves en la carta que pone, ¿por qué este tipo es tan excéntrico? Bueno, hay algo en esa dracónica que le impulsa a determinada conducta, y en los dos se da un aspecto similar, ¿no? Mm. Uranos dracónicos o lunas dracónicas en combinación con los uranos. Ujú. Entonces, uno ahí está como alerta, ¿no? En ese tipo de cosas. Y lo vamos a ver, obviamente, con los ejemplos que vayamos a ir mostrando, ¿no? Dale. Pero igual antes de ver los ejemplos, así someramente, ¿de dónde sale, cómo se calcula una carta dracónica? ¿De qué se trata desde el punto de vista técnico?
Técnicamente la carta dracónica es lo más simple de hacer, más allá que los programas lo resuelven en un segundo, eh, porque se toma la posición del nodo, la idea es el nodo verdadero, como si fuera 0 grado de Aries. Digamos, por definición astronómica, el nodo es el producto de la intersección de dos planos. El plano de la órbita del Sol, que es la eclíptica, y el plano de la órbita de la Luna. Se cortan ambos en dos puntos, que son los nodos, nodo norte y nodo sur, y al igual que hacemos nosotros con el zodíaco trópico, decimos, el ecuador y la eclíptica se cruzan en Aries Libra, eh, ambas órbitas de la Luna y del Sol se cortan en dos puntos, que son los nodos, y a partir de ahí, de ese nodo, al cual vamos a llamar Aries dracónico, 0 de Aries dracónico, empieza la cuenta del zodíaco ya sobre la perspectiva de la órbita de la Luna. Bien. Es decir, es un zodíaco que nace en el nodo. Ese nodo es el comienzo del signo de Aries, pero de un signo de Aries basado en un zodíaco diferente, es decir, basado en la órbita de la Luna. Para Bien. poder diferenciar, nosotros cuando hablamos de zodíaco trópico sabemos un zodíaco solar. Los signos tienen naturaleza solar y toda la estructura de nuestra astrología se basa en la influencia del Sol. En el dracónico es todo lo contrario, es un Ujú. signo de naturaleza lunar, netamente lunar, comienza en el nodo y a partir de esa cuenta nos permite traducir los planetas a posiciones diferentes. Bien. La forma de hacerlo es muy sencillo, restamos las longitudes absolutas. Absolutas son de 0 de Aries a donde esté el planeta. Por ejemplo, un planeta en 15 de Tauro estaría en 45 grados, porque Claro. 30 de Aries más 15 de Tauro me da 45. Entonces, a la posición del planeta le restamos la posición del nodo. La diferencia es la posición en la carta dracónica. Mm. Es solamente ese es el cálculo, es muy sencillo de hacer. Mm. Es muy visual también, podemos verlo y podríamos a lo mejor explicarlo de esa manera. Creo que tenemos en pantalla Sí. la carta de Lennon. Si uno se fija en la carta de Lennon, tiene el nodo en 11 grados de Libra, el Sol en 16 de Libra, por lo tanto ese Sol estaría aproximadamente en los 5 grados del signo de Aries, Ujú. o sea, Bien. en la dracónica, ¿no? Bien. En el caso de Mercurio, que está un poquito más allá, ya ese Mercurio estaría sobre el final del signo de Aries, porque Tauro empezaría en el 11 grados de Escorpio, aproximadamente, ¿no? Es decir, Este, que contaríamos el 0 de Aries desde el lugar donde está el nodo norte, claro, y a y partir así de se, ahí ponemos, dibujamos el resto de la carta con las posiciones de los planetas en el mismo lugar, pero en otro signo, sí, a ¿no? partir de ese suceden los signos zodiacales, Bien, perdón, del nodo, ¿no? del nodo. Bien. Bueno, acá tenés marcado un punto al lado del nodo, que me gustaría que expliques de qué se Bueno, trata ese punto. ese punto negro y blanco, que es una especie de combinación de Sol-Luna, es una incorporación reciente al software Meridian que hizo Juan Saba para poner la sisigia. ¿Qué es la sisigia? La sisigia es la luna previa al nacimiento de todos nosotros. De hecho, siempre se recomendó toda la vida analizar en la carta natal la luna previa. De hecho, que todo el mundo predica, pero nadie hace, Ah, ¿no? bien. Como que las cosas que nosotros decimos hay que hacer tal cosa y siempre nos olvidamos de hacer. Pero a veces hemos observado esos puntos y yo creo que son puntos de mucho valor porque la práctica ha demostrado que cuando uno toma en cuenta la sisigia, esa sisigia se convierte en un hecho de importancia en la carta natal. Mm. Es lo que se llama un punto sensible. Tomamos la luna previa, esa luna previa puede ser luna llena, luna nueva, y además de ser luna nueva o llena, puede ser eclipse de sol o eclipse de luna, según sea, si estamos en época de eclipse, ¿no? Ujú. Pero recordemos entonces que toda luna nueva o llena siempre es previamente perdón, todo eclipse es además una luna nueva o una luna llena también. Perfecto. El caso de John Lennon nació el día, ¿cómo es? El día 9 de octubre, ¿no? 9 de octubre del año 40, y varios días antes, 8 días antes, creo que esto fue el 1 de octubre de ese mismo año, se hizo una luna nueva en el 8 de Libra, Mm. con características diferentes, porque además de ser luna nueva, era un eclipse, Ujú. eclipse de sol. Mucha gente dice, ¿cómo se dan cuenta que es un eclipse? Bueno, por la cercanía del nodo. Los nodos se dan siempre en la cercanía de los eclipses. En este caso, el Sol está cerca del eclipse,
la luna ya había avanzado bastante, pero si traemos la luna hacia atrás, a razón de 12, 13 grados por día, cuando la luna llega al grado 8, el sol también estaría en el grado 8, y la cercanía al nodo hace que sean eclipses. ¿Por bien. qué la cercanía al nodo? Porque se da exactamente con la misma latitud con respecto a la eclíptica. Ujú, Por lo tanto, un planeta está sobre el otro. Eso hace que sea eclipse. ujú. Bien, perfecto. Bueno, entonces acá tenemos la carta tropical de Lennon. Eh, Exacto. bien. Em, Vos tenés calculada la dracónica, ¿no? Claro, A nosotros ver cómo tenemos la viene. carta trópica de Lennon. Habría que explicar otras cosas también, ¿no? John Lennon nace con la conjunción Júpiter-Saturno Mm, sí. en la casa 1, en el signo de Tauro. Esto es importantísimo en esto que vamos a contar. La conjunción Júpiter-Saturno que tiene Lennon en la carta natal, todos recordamos, son los cronocatores, se da cada 20 años, año 40, 60, 80, 2000, 2020, y todas las esperamos con mucha ansiedad siempre. Mm, A veces como hechos positivos, a veces como hechos diferentes. A veces pregunta a la gente, ¿es buena o es mala? En particular yo creo que no es ni buena ni mala, es un ciclo. Y como todo ciclo puede tener momentos que son positivos para la gente y otros no tanto. Y todo depende de cómo cada uno viva su existencia, ¿no? Él nació en el año 40 con esta conjunción, por lo tanto pasa a ser parte de su vida ese ciclo de mucha importancia. Si todos recordamos qué ocurrió con los Beatles, fue la época de oro, fue en los años 60. mm, 20 años después de su nacimiento, años 60, esta misma conjunción se da en Capricornio, elevada, no exactamente la 10, muy cerca de la 11, pero habla ya de un destino que tiende a mostrarse, a hacerse visible, a hacerse público, ¿no? 20 años después, cuando esta misma conjunción se da exactamente sobre el punto de la eh, Sisigia. Y es el año donde a Lennon lo matan, lo terminan asesinando. Entonces uno podría decir que dos ciclos se han confabulado acá. mm, Uno, por supuesto, para el éxito y no tan éxito, que es el de Júpiter-Saturno, lo que marca tiempos fundamentales en su vida. Pero uno, el final, con tan mala puntería, diría uno que al hacerse sobre este otro punto, dos ciclos que confluyen en un mismo lugar, termina con la vida de Lennon. ujú. No vamos a echar la culpa al que termina con la vida de Lennon y Chapman, ¿no? Pero el No, ciclo no, lo está, de más alguna bien, forma, lo más está bien. indicando, indica esa situación. Bueno, y es aquí donde aparece entonces la otra carta, lo que recién estamos hablando, Dale. la dracónica. Entonces, cuando nosotros mostramos la dracónica de Lennon comparado con su propia carta, recordemos este punto, ¿no? Que queda marcado tanto como la Sisigia y como aquel lugar donde se dio la conjunción cuando él tenía 40 años de edad. Nosotros acá tenemos a la izquierda la carta dracónica de Lennon y a la derecha la carta trópica, para Mm, poder ir comparándolas, ¿no? Y acá vemos como ya no es casualidad, ya como una cuestión de destino, que esa dracónica, esas vivencias que lo preceden, ese destino que a veces aparece ahí marcado, viene con el ascendente exactamente en el grado 8 del signo de Libra. Es decir, se proyecta también en ese punto sobre la Sisigia, donde después, a los 40 años de edad, se da también esta conjunción Júpiter-Saturno que él tenía de nacimiento. Es bien, decir, confluyen no solamente dos ciclos planetarios, sino que ese tema también está preanunciado por una carta dracónica que ya tenía de nacimiento, que no vimos muchas veces porque a veces la dracónica la tomamos como deporte y la vimos muchos años después de la muerte de Lennon, ¿no? Pero que de golpe, al verla, sorprende que justamente esa carta dracónica, tomada de la misma carta de nacimiento de él, obviamente señale con mucha precisión ese lugar de la carta natal, ¿no? Me parece que es algo que define y que nos habla de un sincronismo en la vida de él. sí. Es llamativo la repetición de ese grado. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta para esto que vamos a ver hoy, ¿no? Pero Claro, aparte de todo esto, a mí cuando hice esta carta dracónica me llamó la atención las diferencias. Por ejemplo, en la carta trópica, la luna en Acuario, y entonces él, digamos, muestra, en su vida mostró estos aspectos de la luna en Acuario,
inclusive con la pérdida temprana de su madre, la crianza en otra familia, Mm, bueno, la esposa, Yoko Ono, que es acuariana, bueno, distintas cuestiones, ¿no? Toda esta cosa de la libertad, de la familia que armó junto con los Beatles, ¿no? Donde se vestían todos iguales, de alguna manera una luna acuariana. Pero en la dracónica es luna en cáncer, como que en el fondo hubiera alguna cuestión de cerrar, de grupo, y ahí se ve, digamos, tanto los Beatles, que se vestían todos iguales y que iban todos, como una cuestión familiar, canceriana, somos todos los que nos cortamos el flequillo por acá, y después el encierro, la vida, digamos, no sé si decir encierro, pero la vida que tuvo con Yoko, encerrado sobre sí mismo, sobre el vínculo, ¿no? Y que después, al final de su vida, de su corta vida, le interesó el tema de volcarse a la familia, ¿no? claro. A lo familiar. ¿Vos qué otras cosas ves cuando ves una dracónica y... No, bueno, pero veo todos los elementos de la dracónica tal como caen sobre la carta natal. Yo creo que lo que vos, la lectura que haces realmente es muy buena y correcta, porque primero ellos con esa luna, en el caso de Lennon, muy acuariana, tenía esa imagen revolucionaria, acuariana, humanitaria en muchos casos, con una comprensión de lo social sumamente importante, ¿no? Esa luna yo creo que lo representa y lo representa bastante. Ahora, esa dracónica canceriana es ese fondo, diríamos, casi hogareño que tuvo él, su eterna relación con Yoko Ono, porque vos fíjate que en la simbología de los músicos, todos cambian de pareja, todos tienen conflictos de todo tipo. Él vivió una vida intensa hasta el último minuto con ella. Más allá de todo lo que se pudo haber dicho de Yoko Ono y las opiniones, ella hasta el último instante estuvo acompañándolo hasta el momento de la muerte, ¿no? Sí. Así que me parece que eso es sumamente importante en lo que pueda llegar a significar, Mm. por lo menos desde él, ¿no? Y esa conjunción, ya que estamos hablando de las diferencias, ¿no? Esa conjunción Saturno-Júpiter que pasa a estar en Escorpio, Sí, ¿no? 2 grados de Escorpio pasa a estar. O sea, sí, sí. en la natal estanta, bueno, en realidad toda la carta le queda invertida a él, ¿no? La carta trópica dracónica le queda, no, bueno, no toda invertida, pero por ejemplo, pasa de Tauro a Escorpio, el ascendente pasa de Libra a Aries, pero bueno, de todas maneras no toda la carta, porque por ejemplo la luna, no, Pues yo la creo luna no que, queda que ahí hay, invertida. hay algo casi, a lo mejor habría que analizarlo desde otro lugar, porque uno cuando empieza a analizar ya encontramos todas las cosas que coinciden, ¿no? Mm. La luna se exalta en Tauro, en el grado 1, 2 creo, en el grado 1, 2. Está Tres. justo, bueno, está justo enfrente del grado de exaltación de la luna, esa conjunción. Está en el detrimento de la luna. Mm. Por lo tanto, esa luna que nosotros vemos en Cáncer, pero viene ya con esa conjunción afectada, que es la que después se va a poner sobre la misma luna en la Sisigia, ¿no? En el lugar donde se hizo el eclipse. Mm. Entonces ya de por sí hay una carga desde esta parte dracónica que, bueno, la conjunción no es de lo mejor desde ese lugar, ¿no? Yo creo que la dracónica tiene ya un montón de indicios a partir de eso que hablan de lo que puede llegar a ocurrir. Y Mm. son exactos, ¿no? Porque justamente se da casi en el mismo grado de detrimento opuesto al grado de exaltación de la luna, ¿no? Perfecto. Bueno, lo que nos queda ver ahora es la carta de su compañera, Yoko Ono. Siempre Bien. recordando este grado 8 de Libra, que es fundamental a la hora de analizar cosas, y creo también que este grado 2 de Escorpio, donde se hace la conjunción dracónica de John Lennon. Mm. Si pasamos a la carta de Yoko Ono, tenemos, a ver, esta carta. Esta es De la lo cual tropical, esta es la trópica. A ver, no es una carta forzada, no inventamos la hora, porque muchos van a decir, bueno, demasiada casualidad en todo esto. demasiado. Tomada de la red. Tomada de la red, la carta que figura, todo el mundo que la busque donde quiera, van a encontrar esta carta de Yoko Ono con el ascendente en 8 grados de Libra. Mm. Qué O fuerte, sea, ¿no? En es muy conjunción. fuerte. O sea, la persona que lo acompaña toda la vida tiene su ascendente en el grado 8 de Libra, donde John Lennon tiene la sisigia, Mm. donde John Lennon tiene su ascendente
dracónico también, ¿no? mm, Y donde a los 40 años se da esa conjunción sobre ese punto. Ahora, eh, podemos analizar que es una persona que también con Plutón elevado, obviamente tenía su presencia, su poder en la vida en general, no sobre Lennon, sino sobre todo lo que hacía, que era realmente importante. Pero podemos ver también lo que es su carta dracónica y comparar ambas, si querés. Vamos a a ir ver, a la dracónica de Yoko Ono y a la trópica de Yoko Ono. qué Y vos acá impactante la encontraste algo, conjunción. claro, vos acá encontraste algo muy importante, que es el ascendente en Escorpio dracónico. Mm, Que vos ahí viste que, cosas que se me había pasado, yo no lo había visto, que ese ascendente dracónico, si nosotros vamos hacia atrás y vemos la carta dracónica de John Lennon, que es esta de la izquierda, cae exactamente sobre la conjunción Saturno-Júpiter dracónica de John Lennon, por lo cual hay un intercambio de energía ya desde la comparación de las cartas dracónicas. claro, Ascendente dracónico de Yoko Ono sobre esta conjunción, que es parte de un ciclo de vida importante, digo, porque no quiero decir es parte de su muerte, es parte de un ciclo de vida, claro, es su porque es algo que vida. viene con su nacimiento, que lo lleva al éxito, que lo acompaña, pero que después, bueno, lamentablemente termina siendo ella acompañante de ese momento por estar en ese lugar, nada más. Mm, Pero cuando cae justamente la conjunción Júpiter-Saturno trópica sobre este punto en particular, ¿no? Entonces, otra vez, acá en la dracónica de Yoko Ono, se repite eso, la cercanía con ese punto, pero además en la trópica, esto cae exactamente sobre la Sisigia de John Lennon. bien. En el caso yo ahí mirando las diferencias, ¿no? En el caso de la carta dracónica de Yoko y Tropical, hay varias cosas que me llaman la atención, ¿no? Primero que empezando por la luna, ¿no? La luna pasa de estar en Sagitario, que ella es una mujer que, bueno, nace en Japón, pero se viaja, se desarrolla en Londres, que creo que es ahí donde conoce a Lennon, después, digamos, tiene una vida, digamos, como ciudadana del mundo, por llamarlo así. Em, pero cuando va a bueno, y aparte con la connotación de una luna en Sagitario, ¿no? Una base de optimismo, de confianza, y inclusive filosofía, religión, grandes pensamientos, todos esos intereses, ¿no? Y cuando Ujú. pasa a la dracónica, la luna en Capricornio, ¿no? Como una luna sufrida, eh, que tiende, bueno, a acotarse. Pareciera que es verdad que ella es Venus-Saturno, conjunción, ¿no? Porque cuando uno la observa no da la sensación de alguien básicamente optimista, con confianza en la vida, sino que tiene como un gesto, una cosa adusta, una cosa no sé qué pensás, ¿no? Pero ya digo, es verdad que tiene una conjunción Venus-Saturno, lo cual también Claro. influye en eso, pero ahí la luna en Capricornio y esta cuestión también de la soledad, ¿no? Ujú. De la viudez, pensaba yo, no porque las personas con luna en Capricornio tengan que ver con la viudez, pero esta cosa de la soledad, ¿no? Que tiene. Y después de que Claro, también, perdón, discúlpame, otra cosita más. Esa conjunción Venus-Saturno en Acuario, en la carta dracónica tropical, hace como una pareja con esa luna en Acuario de Lennon. Entonces son sí, todos muy modernos y son todos muy libres, pero en realidad, atrás en el fondo tenemos a una conjunción en Piscis, ¿no? claro, que es Con, totalmente diferente. Una totalmente cosa es lo que se diferente. muestra y otra cosa es lo que nos motiva, ¿no? A veces las Claro, motivaciones son muy diferentes a aquello que nosotros mostramos. Creo que la trópica también la podemos interpretar desde ese lugar, una dracónica. La dracónica es una enorme motivación de cosas internas. Y la trópica, bueno, es cómo nos arreglamos nosotros para mostrar nuestra vida. A veces una vida que tiene que pasar por matices diferentes de acuerdo a la profesión que uno elige, a las cosas que uno hace, pero la dracónica es un trasfondo realmente que alimenta un poco a esa otra carta, ¿no? sí.
Inclusive, por ejemplo, ascendente Escorpio. Viste que siempre fue muy polémico, muy conflictivo. Le acusaban a Yoko Ono, ascendente dracónico, ¿no? La acusaban a Yoko Ono de ser el artífice de la separación de los Beatles, digamos, como Claro. una cuestión, cuando si uno mira la carta tropical con tanto aire, este, uno no lo relaciona a la posesión. En cambio acá aparece muy fuerte el agua, ¿no? Me parece muy fuerte el agua. Bueno, y además eso era lógico. Obviamente los Beatles fueron un grupo que marcaron la vida del mundo desde el punto de vista musical. Fue una revolución, algo realmente impactante, algo muy fuerte. Creo que no hubo otro, más allá de que después están los partidarios de otros grupos musicales, como los Rolling Stones y demás. Los Beatles marcaron una época, marcaron una etapa. Mm. Y cuando eso termina, porque siempre estas cosas pueden llegar a terminar, como todo en la vida hace falta un culpable. Si no hay culpables, como que no estamos tranquilos con nuestra conciencia, ¿no? Mm. Y bueno, la culpa ahí la tuvo como le correspondía a Yoko Ono, no A había otra Yoko. manera de Mm. ponerla ahí. Sí, Pero independientemente de eso, eran una pareja y él mismo la sostuvo, así que me sí, parece válido que haya sido así, ¿no? Nadie es quien para meterse en las decisiones de otros, más exacto, allá de que no te gusten los resultados, ¿no? exacto. Mm. Y mira otra cosa en la carta dracónica de Yoko, cómo ese stellium ahí en Libra, Neptuno, Marte y Júpiter, le pasa de Sí. estar en Virgo, en la natal, a Libra, ¿no? Y cae arriba del Sol de Lennon, por lo menos ese Júpiter, ¿no? Bueno, es interesante ver que Marte Dracónico Mm, está en 7 de Libra de ella. Y ella está justo hasta el momento en que está el atentado con un arma de fuego sobre John Lennon. o sea que, Digamos, en su vida personal uno podría decir, bueno, Marte Dracónico sobre su ascendente trópico claro, marca una actitud de una persona que va al frente, más que va al frente hasta por ahí nomás, porque Marte en Libra no es un Marte muy definido desde la valentía a lo mejor. Es un Marte un poco más, no, vinculado al no deseo tan del directo. otro. Sí, entonces, pero sí hay hasta una analogía, digamos, con lo que ocurrió, donde ese Marte sobre su propio ascendente la pone en el lugar también de un hecho de violencia, ¿no? Como el que ambos vivieron. Bueno, y dicho todo esto, nos queda un poco un resumen de la carta. Ujú, dale. Vamos ahí, vamos a ver ahora, está la carta de John Lennon, tanto adentro está la carta trópica, por fuera la carta dracónica para tratar de ejemplificar, ¿no? Aquello que se ve en la carta. Mm, El ascendente del en Aries se convierte en un ascendente dracónico que cae en el grado 8 de Libra, que es el mismo grado 8 de Libra trópico donde se ve el eclipse de nacimiento, ¿no? Acá sí, hay una relación entre la carta trópica, que está la de dentro, con la dracónica, que es la de afuera, marcando ambos el mismo grado. Lo mm, mismo pasa con esta conjunción de nacimiento, que cae acá en Tauro, en grado 13. Esta conjunción cae, recordemos, muy cerca era sobre el 2 dracónico, ¿no? No, opuesto claro. al dracónico de ella. Pero lo importante es que esta conjunción es la que después de 40 años, primero se da a los 20 elevada, vuelve a darse acá como otro ciclo planetario sobre esa conjunción. Muchos preguntan, bueno, a veces cuando uno charla sobre estos temas, la gente pregunta, bueno, pero ¿es así de determinante un ciclo? Bueno, es incomprobable si eso no determinante. En el caso de él ocurrió lo que tenía que ocurrir, digamos, se cumplió un ciclo, se cerró una etapa de su vida, que tal vez hubiese sido diferente si esto hubiese sido solamente una lunación y no hubiese sido un eclipse, porque también a veces podría haber sido, estoy arriesgando algo incomprobable, ¿no? Mm, Pero a lo mejor si esto no hubiese sido eclipse y hubiese sido una luna nueva, a lo mejor ese hecho no se daba con la virulencia con la que ocurrió, por esta carga adicional que traen los eclipses siempre sobre hechos así complicados en la vida, ¿no? mm. Eh, También hay una cosa curiosa que Urano trópico, Trópico. cae exactamente sobre la estrella Algol, también una estrella que está asociada con la muerte violenta, con hechos así desgraciados, ¿no? O tema que puedes llegar a sumar y tener en cuenta.
Y acá decíamos, el día de su fallecimiento, el 8 de diciembre, se repite, bueno, para esa época se repite la conjunción Júpiter-Saturno, pero además en ese momento Saturno estaba exactamente sobre el grado 8 de de Libra Libra. también. Bien, eso es muy, muy impactante porque recordemos que el grado 8 de Libra es tanto la cisigia prenatal como la carta natal, el ascendente de Yoko, El ¿no? ascendente de Yoko, el ascendente de dracónico de él, El ascendente dracónico de él, me había olvidado. O sea, eso no es. El Marte dracónico de Yoko Ono. O sea, Sí. todo se resume a ese grado de Libra, donde, bueno, él tuvo la mala puntería en ese sentido de tener previo a su nacimiento un eclipse de esta naturaleza, ¿no? Mm. No, Eh, a mí me resulta muy impactante porque los puntos coincidentes que marcaste no son cualquier punto coincidente, son Marte, ascendente, Urano, Saturno, ascendente de uno, ascendente del otro, Sisigia prenatal, que no es que me estás diciendo, sí, quedó en conjunción con Júpiter, sí, quedó en conjunción con Venus. Quedaron activados puntos muy significativos en relación a lo que pasó, ¿no? claro. Y cómo los dos se encuentran con ese destino Sí, juntos, estando y juntos. esto marca también algo que a veces nosotros pasamos por alto, que son los puntos sensibles en la carta natal, ¿no? Mm, Puntos sensibles, dice, bueno, ¿cuándo va a funcionar? Son puntos que a lo mejor pasan la vida, no ocurre nada, pero que están como a la espera de algo que los despierte. mm, Por ejemplo, una sisigia, por ejemplo, puede pasar toda la vida y no le va a ocurrir nada, pero de golpe se da, como en este caso, una combinación de mm, eventos sobre ese mismo punto y termina siendo un hecho de lo más significativo para la vida de una persona. Entonces sí, hay que tener en cuenta que las conjunciones que uno tiene en la carta también son así. Por ejemplo, esta conjunción Júpiter-Saturno marcó etapas de su vida, pero hubo que esperar 20 años para la primera, 20 años más para definir la segunda, ¿no? mm, Entonces a veces uno tiene que aprender y acostumbrarse a esperar que esos ciclos se definan y en lo posible estar atentos, ¿no? A cuáles son los ciclos que estamos viviendo en un momento dado. Eso marca la importancia que tienen las conjunciones y creo sobre todo la conjunción previa de Sol-Luna al nacimiento, ¿no? bien. ¿Qué te agrega la carta dracónica a la trópica cuando observas? ¿Qué es lo que te ¿Qué, agrega en el qué análisis? me agrega la carta? Siempre me preguntan, ¿para qué sirve la dracónica? Y yo a veces en broma digo para nada. Digo, o sirve para mucho, o para nada o para mucho. ¿Por qué? Porque a veces uno lee la dracónica y si cometemos el error de leer la dracónica fuera del contexto de la carta trópica, muchas personas van a sentir que esa carta no se identifican en nada. Y yo creo que tiene que ver ahí con la sensibilidad que una persona tenga con respecto a recordar, a percibir, a sentir cosas que pueden haber sido de un pasado remoto, pero para otros que no tienen esos recuerdos es una vida que no pasa por su conocimiento. Entonces, no le va a aportar demasiado. Ahora, sí va a aportar mucho desde la comparación de cartas natales. Yo creo que como Mm, herramienta. sí, Por sí sola no, porque es una carta más que podemos estar interpretando, pero cuando empezamos a comparar y a buscar la sinastría, sobre todo sobre la propia carta y sobre la carta de los demás, ya tenemos una serie de elementos cruzados. Porque si mm, tenemos dos personas, tenemos dos dracónicas, dos trópicas, y todas interactúan entre sí. Y eso es lo que genera la riqueza. Lo que como sí, distintos niveles, ¿no? distintos niveles. Pero lo que marca la dracónica, y esto me lo ha demostrado la experiencia de trabajar mucho con dracónicas, es que los aspectos son muy exactos. No hay orbes muy pequeños, 1 grado, 2 grados, que no es orbe, son aspectos ya casi, digamos, partiles, sí, y son los que definen actitudes después en la gente, ¿no? bien. Entonces, como herramienta, me parece que es fundamental poder utilizarla, y sobre todo cuando buscamos cosas que escapan un poco a la lectura tradicional de la trópica, sobre todo cuando tenemos a lo mejor cosas que nos preceden, cosas de familia que resolver, ahora que en la vida está tan de moda la Constelación. biodecodificación o las constelaciones familiares, o búsquedas que tienen que ver con el linaje y con aquellas cosas que nos preceden. La dracónica aporta mucho a todo eso y uno sería bueno poder darle esa amplitud en la lectura de la carta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí me impacta porque en realidad cuando veo las dracónicas a veces eso, explican,
refiriéndome a personas que uno conoce o uno mismo, explican cosas que no explican por ejemplo, esta cosa de Lennon, por ejemplo, ¿no? De en determinado momento de su vida volcarse al ámbito familiar y encerrarse junto con Yoko y su hijo e inclusive hacer discos, digamos, es esta cosa cerrada que está mucho mejor descrita por la luna en Cáncer que por la luna en Claro, Acuario y todo el aire que tiene la carta, aire y tierra, digamos, ¿no? Que uno sí, podría decir, está bien, uno puede decir, bueno, está sobrecompensando, bueno, está bien, todo suma, digamos, utilizando las herramientas eh, astrológicas que tenemos, todo va sumando, ¿no? O este ascendente Escorpio de Yoko y toda esta cosa conflictiva con la que se la relacionó, y esta cuestión donde siempre en el fondo existieron los tríos en la vida de la pareja, ¿no? Porque antes eran los Beatles, Lennon y Yoko, hay un trío. claro, Digamos, los Beatles como. Después tuvo la escena también, el periodo con su amante, donde siempre había un triángulo ahí conflictivo, dando vueltas, que no parecía tener mucho que ver con lo acuariano de la carta y lo libriano y el aire, digamos. Tiene más que ver, parece tener más que ver con otras cosas, ¿no? Y que cuando haces la claro. dracónica ves que hay muchísima agua, tanto en uno como en otro, ¿no? Ujú. Así La que, verdad que bien, sí. bien, impactante realmente. Bueno, Muy bien, nos bueno, vemos. bueno, Que lo Néstor, pasen muy bien, muy nos bien. vemos y muchas Hasta gracias. luego.